en uno de nuestros vídeos una persona nos ha pedido que habláramos sobre el tema del ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo se debe ayunar? ¿Cuánto tiempo una persona debe ayunar? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Vamos a responder a estas preguntas en el vídeo de hoy y vamos a aclarar todas las preguntas que tengas sobre este tema tan importante. Por eso, quédate con nosotros porque el vídeo de hoy será de gran bendición para tu comunión con Dios. Ya empezamos. Olá y que Dios te bendiga con todo su poder. Es una enorme alegría tenerte aquí con nosotros, compartir contigo la palabra de Dios. Si aún no lo has hecho, me gustaría sugerirte a que te suscribas, a que actives la campana para no perder los próximos mensajes que vamos a subir. Si quieres apoyar este canal, ya sabes, danos tu like para que este mensaje pueda llegar a otras personas que necesitan aprender más acerca de este tema tan importante del ayuno. La primera pregunta que se coloca es, ¿qué es el ayuno? Bíblicamente hablando, el ayuno es la abstinencia de alimentos por un determinado periodo de tiempo con el propósito de fortalecer nuestra vida espiritual. Es importante dejar claro que el ayuno no significa apenas dejar de comer. El ayuno es una decisión personal de dejar de enfocarnos en las cosas de este mundo para enfocarnos en las cosas de Dios. Es dejar de buscar el pan que alimenta el cuerpo para buscar el pan espiritual que alimenta nuestro espíritu. El ayuno es una forma de intensificar nuestra relación con Dios, de acercarnos más al Señor y de fortalecernos espiritualmente a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. La segunda pregunta que vamos a responder es, ¿cuál es el propósito del ayuno? En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres que ayunaron. Nuestro Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio, después de haberse bautizado, fue enviado al desierto por el Espíritu Santo y allí ayunó para prepararse para su misión que el Señor le había dado. El Señor Jesús también enseñó a los discípulos que el ayuno es un arma muy importante en la guerra espiritual. Después de que los discípulos no consiguieron liberar a un muchacho que estaba poseído por un espíritu maligno, el Señor Jesús liberó a este muchacho y cuando los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían conseguido liberar a este muchacho, el Señor Jesús les respondió en Mateo capítulo 17, versículo 20. Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Vemos también que en el Nuevo Testamento, antes de tomar una decisión importante, los primeros cristianos siempre ayunaban. Vemos claramente esto en Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Podemos orar por varios propósitos, para pedir la protección de Dios, orar y ayunar por un familiar que está enfermo, orar para el fortalecimiento espiritual cuando pasamos por una prueba. Sin embargo, es muy importante entender que el hecho de que ayunamos no obliga a Dios a respondernos a nuestra manera. Hay personas que creen que por el hecho de ayunar, esto obliga a Dios a hacer algo que la persona quiere en el momento. Debemos entender que el ayuno no cambia a Dios, sino que cambia a nosotros. Dios es soberano y Él siempre va a hacer las cosas no a nuestra manera, sino a su manera. Y la tercera pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿cómo debemos ayunar? Hay dos tipos de ayuno. Hay un ayuno parcial
que significa deixar de comer determinados alimentos sólidos por um determinado período de tempo, pero a pessoa pode beber água, pode hidratar-se, e há o ayuno total, que significa abstener-se tanto de alimentos sólidos como de beber água durante um determinado período de tempo. Lo que devemos entender, e é muito importante entender isto, eu quero deixar bem claro isto, que no ayuno o que importa não é o período de tempo. Não significa que se uno ayuna muitas horas ou muitos dias, uno será mais bendecido ou uno é mais espiritual. Lo que Deus mira en el ayuno não é a quantidade, sino a qualidade. Quando uma pessoa ayuna, a pessoa deve deixar de enfocar-se em las coisas deste mundo para enfocar-se em las coisas de Deus. Não é o período de tempo que chama a atenção de Deus, sino a sinceridade com que uno ayuna. Há pessoas que creem que porque ayunam durante um largo período de tempo, isto significa que vai agradar mais a Deus ou que Deus lhe vai bendecir mais, e não se dão conta que se hacemos algo que danha nosso corpo, e uma pessoa que ayuna durante um período demasiado largo pode danhar seu corpo, isto não agrada a Deus. Há casos em que há pessoas que não podem ayunar durante muito tempo por causa de uma condição física ou por el hecho de que estão em um tratamento médico. Estas pessoas devem ayunar durante um período mais curto de tempo. Ou se não podem ayunar, não podem deixar de comer por um determinado motivo, poderiam abstener-se de fazer algo que ocupa seu tempo e usar este tempo para enfocar-se mais nas coisas de Deus. Por exemplo, há pessoas que ocupam muito seu tempo com as redes sociais e poderiam fazer um ayuno de redes sociais, deixar de ir às redes sociais ou de ir à internet, deixar de ver um programa na televisão que não lhe edifica, deixar de ler um livro secular para dedicar-se mais à oração e à leitura da palavra de Deus. Porque este é o espírito do ayuno, é quitar nossos olhos de las coisas deste mundo para enfocar-nos nas coisas de Deus. Não devemos ayunar para que as pessoas nos vejam, devemos ayunar para ver mais a Deus em nossa vida. Foi isto o que o Senhor Jesus ensinou a los fariseus. Os fariseus, a eles les encantaban mostrar a los demás que ayunavam muito para presumir que eram mais espirituales. Pero o Senhor Jesus conhecia o coração de cada um de eles e sabia que aquele ayuno não era movido por um desejo de fortalecer-se espiritualmente ou de estar mais cerca de Deus, senão que era um ayuno movido por uma hipocrisia, por um orgulho de querer presumir uma espiritualidade. Por isso, o Senhor Jesus les dijo em Mateus 6:16, e quando ayunéis, não pongais cara triste como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostros para mostrar a los hombres que estão ayunando. Em verdade, os digo que já han recebido sua recompensa. Pero tu, quando ayunes, unge tu cabeça e lava tu rostro, para não hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está em secreto. E tu Padre, que vê em lo secreto, te recompensará. Observa que não ayunamos para os homens, ayunamos para Deus. Ayunamos para ver mais a Deus em nossa vida. Por isso, a partir de hoje, eu quero que veas o ayuno com olhos diferentes, como uma forma de intensificar mais tu vida espiritual e tu relação com Deus. Eu espero que este vídeo haya sido de bendição em tu vida e hayamos aclarado as dúvidas que tenias acerca do tema del ayuno. Se te ha gostado, déjanos tu like e coloque nos comentários que te ha parecido este mensagem. Se há algum tema que queres que tratemos aqui, escribe abaixo e futuramente vamos a hablar sobre este tema. Se aún no lo has hecho, me gustaría aconsejarte a suscribirte, activar a campana para não perder os próximos mensajes que vamos a subir. Que Deus te bendiga e nos vemos em um próximo vídeo.